Todos venimos de un sistema y muchas veces, sin darnos cuenta, seguimos repitiendo en nuestras historias las heridas no sanadas de nuestra historia familiar. Nos cuesta poner límites, nos duele soltar, nos enredamos entre dar de más o esperar lo que no llega. Sanar nuestros vínculos no es solo reparar lo que duele, es aprender a amar con más conciencia, con más libertad y con más paz. En este episodio de Instrucciones para Florecer, vamos a explorar cómo nuestras relaciones de pareja, de familia, incluso con nosotros mismos, están atravesadas por dinámicas invisibles que vienen de mucho antes. Hablaremos de las leyes sistémicas del amor, del equilibrio entre el dar y el recibir, de la pertenencia y la jerarquía en los sistemas. También conversaremos sobre cómo reconocer desde qué posturas estamos relacionando. ¿Estamos actuando desde una herida de infancia, desde un rol de control o desde una presencia adulta y amorosa? Profundizaremos en la importancia de sanar a nuestro niño o niña interior, de revisar qué hemos tomado que no nos corresponde y de aprender a soltar con amor lo que ya no necesitamos cargar. Y sobre todo hablaremos de cómo acceder desde ese trabajo profundo a frecuencias más altas, la del amor, la del gozo, la de la abundancia. Este episodio es una invitación a mirar tus vínculos con más ternura, con más comprensión y con más fuerza interior, porque cuando sanamos por dentro, todo afuera comienza a ordenarse también. ¿Te has preguntado por qué, a pesar de querer amar bien, a veces repites los mismos patrones en tus relaciones? ¿Qué tanto de lo que hoy te duele en un vínculo viene realmente de tu historia y no de la otra persona? ¿Sabías que existen leyes invisibles que rigen nuestras relaciones y que cuando se rompen, el amor deja de fluir? ¿Qué pasaría si sanar a tu niño o tu niña interior fuera la clave para transformar tus vínculos con más gozo y libertad? Y finalmente, si lo que más anhelas, amor, paz, abundancia, no estuviera afuera, sino en ordenar lo que llevas adentro. No te pierdas este episodio. Hola, soy María José Ramírez con Instrucciones para Florecer. Conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que han elegido vivir con propósito, romper barreras internas y liderar desde su verdad. En cada episodio, una mujer revela desde el alma su historia de empoderamiento, superación y coraje. Si buscas inspiración, herramientas y valentía para transformar tu vida desde adentro, aquí están tus instrucciones para florecer. Mi invitada a este episodio es Rosana Brill, que nos va a compartir sus instrucciones para sanar por dentro, para ordenar por fuera. Rosana Brill es abogada y coach ontológica, con una profunda trayectoria en resolución de conflictos desde una mirada sistémica y consciente. Se ha formado en bio-neuroemoción, constelaciones familiares, neurociencia y justicia restaurativa, y ha creado su propio enfoque, el método Ágiles de Resolución de Conflictos MARC. Rosana acompaña procesos personales y colectivos desde una convicción poderosa. El conflicto no es un problema, sino un maestro. Su trabajo une sabiduría legal, emocional y espiritual para ayudar a las personas a sanar vínculos, ordenar su mundo interno y vivir en coherencia. Bienvenida, Ro, a Instrucciones para Florecer. Hola, Majo, gracias. Feliz de estar acá. Recientemente estuve en un taller con Ro sobre constelaciones familiares sistémica. Sí. Quedé impresionada, le dije, Ro, necesitamos grabar un episodio, por favor, acéptame, y muy amorosamente aceptó. Ro es argentina y que está acá en Colombia, entonces muchas gracias por haber aceptado. Pero bueno, empecemos, Ro, por tu infancia y qué la marcó. Wow, qué pregunta que me hiciste, Majo. Yo cuando la vi dije, wow, ¿estás lista, no? Estoy lista. Bueno, mira, soy abogada, sabes, de formación original, y en realidad podría hablar desde la que estaba en la panza de mi mamá. Mi mamá y mi papá eran novios en una época donde en Argentina había régimen militar y donde las mujeres solteras no estaban muy bien vistas. Y ella queda embarazada de mí. Y estábamos en Córdoba. Córdoba es una provincia que está en Argentina, está en el centro del país. Te diría que es la provincia y los cordobeses, yo soy cordobesa, nací ahí.
son como los más fuertes, ¿no? Los indomables de Argentina. No sé si les suena a ustedes Colombia. Pero bueno, cuando ella va contenta y le cuenta a mi papá que estaba embarazada, mi papá se transformó y le dijo, ¡ay, Delinga! Bueno, dijo barbaridades. ¿Me querés enganchar con un bebé? Que esto que el otro nunca va a ser, no sé, bla, bla. Bueno, se empezaron a pelear. Estuvieron peleándose todo el embarazo. Wow. Y, o sea, yo ya nací en un conflicto, viví, digamos, toda mi infancia bien en el conflicto. Ella después se casó con él porque cuando había nacido decían, no, una madre soltera no es bien vista y tenemos que darle una estructura familiar a este bebé. Había mucha violencia por parte de mi papá. Y también mi mamá también era bastante brava, no es que se quedaba ahí quietita, sí. No, eran los dos muy parecidos. Y bueno, ella también tuvo una vida muy difícil, con lo cual cuando yo nací, se casan finalmente, tratan de ser una familia. Mi mamá vuelve a quedar embarazada de mi hermana más chica y ya no, era insostenible y directamente deciden separarse. Entonces mi mamá viaja a Buenos Aires, pero no teníamos casa, nosotros no teníamos dónde vivir. O sea, literal. Entonces anda conmigo como bebé de acá para allá hasta que va consiguiendo. Mi papá nos pone una casa, un departamento chiquitito. Pero básicamente mi infancia fue una infancia, podríamos decirle, quizás si yo te lo cuento como anécdota, difícil, como también lo fue mi adolescencia, pero fueron mis grandes espacios de aprendizaje. O sea, si yo... Ay, es que estoy muy emocionada. Pasaron muchas cosas estos días. Si yo tengo que decirte, yo tengo mucha gratitud por una infancia con un padre violento, con un padrastro abusador, con tener que ocuparme yo de chiquita de ir a hacer las compras porque si no, no comíamos, ocuparme de mi hermana. O sea, era una niña adulta desde muy chiquitita. De hecho, tuve hasta problemas siempre de vivienda porque a los 19 años tenía ahí. Mi mamá se fue, tenía que trabajar afuera. Ella cantaba, ella era cantante, artista. Una buscavidas, ¿no? Separados ellos, se fue y en ese momento no había ni celular, ni WhatsApp, ni nada. Claro. Y llegué un día a mi casa y no tenía casa, me habían desalojado. Yo estaba sola con mi hermana. Uy, qué fuerte. Sí. Muy fuerte. Y digo, ¿y ahora dónde vamos a dormir? Teníamos que ir a casa de amigas a dormir, o sea, no tenía casa. Entonces fue difícil, fue lo que me impulsó, me acuerdo en ese momento, dije, yo estaba estudiando mi primer año de abogacía, y dije, no voy a parar hasta tener mi título de abogada, mi título de propiedad, o sea, saber dónde estaba parada. Así que por eso te digo, son todas cosas que parecen difíciles, fueron difíciles para una niña. Mi alma eligió vivir eso, porque como bien sabes, ayuda a mucha gente gracias a todo eso, ¿sí? Porque están sanada, claro. Sí. Porque conozco, lo pasé, no es que me lo contaron. Y dije, bueno, seguí estudiando, ¿no? Y ahí a partir de ahí como vino otra etapa de mi vida, pero por eso fue así, esa infancia y esa adolescencia. No era la típica adolescente que salía, que iba a la noche, porque yo solamente trabajaba y estudiaba, tenía muy claro mi objetivo, que era salir adelante y punto. Y no me interesaba nada más que eso. Muy fría era, muy dura, como muy insensible. Estaba como en mi búnker. Te pusiste como una capa protectora, me imagino. Sí. Que era lo que te protegía en ese momento para salir adelante. Sí, mira, después con el tiempo me autollamaba el puercoespín, porque yo no abrazaba a nadie en ningún saludo, no daba un beso, estaba siempre seria y siempre, viste, distancia, nada de cosas sensibles, nada, era otra, otra Rosana. Te conviertes en una abogada exitosa, vas por la vida como con este cascarón, digamos, sí. Este puercoespín, no dejando que nadie se acerca, que es ese momento, digamos, de inflexión que hace que arranques todo este camino, digamos, de sanación primero contigo misma, para después poder empezar a trabajar en apoyar el proceso de sanación de otras personas. Fueron 2 instancias, te diría. Mira, yo me recibo de abogada y esas cosas de la vida, ese mundo mágico, esas sincronicidades, me hacen entrar a un estudio jurídico, que en ese momento era un estudio que recién empezaba, un grupo de abogados, 3 abogados, que eran 3 jóvenes, en ese momento, bueno, 10 años más que yo, ¿no? Pero eran 3 jóvenes que recién empezaban. Y un estudio que creció mucho porque encima estos jóvenes eran de un colegio de Argentina muy bueno, con muy buenos vínculos y relaciones. Y de hecho, muchos años después, el mejor amigo de ellos fue presidente de mi país. Sí, entonces entré como de casualidad. Muy bien relacionado, sí. Y fueron sumamente amorosos
Yo aprendí mucho ahí. Ellos al año me hicieron asociada del estudio, vieron mucho potencial en mí. Y en esa época tuve un gran amor. Pero ese gran amor fue un gran maestro. Nunca ese amor, ya te tengo que contar todo 3 capítulos, porque siempre cuando empiezo a hablar de esta historia me dicen, ay, ¿cómo siguió? ¿Qué pasó? No. Pero fue un gran maestro, no fue ni una pareja ni nada, simplemente fue un maestro que se me presentó en la vida. Y gracias a esa persona, yo hice todo un proceso personal muy, muy profundo conmigo. Tenía ahí 26 años, 27 años. Hice un proceso muy profundo porque era una crisis para mí por cómo se daban todas las circunstancias de esa situación. Y me acuerdo que la persona que me acompañó, esta terapeuta, me dijo, mira, acá no importa si te llamas, si no te llamas, si te mira, ¿qué querés aprender o qué tenés que aprender de esta situación? Cuando me dijo eso, esto a mis 26 años, me cambió la óptica de la vida, diría. Dije, wow, se puede aprender algo de esto. Hice durante 2 años con ella todo un trabajo personal, empezando a rescatar a mi femenino y empezando realmente a identificar lo que yo quería. Yo hasta ese momento, te digo lo que quería ser madre soltera, feminista, tener una hija mujer y hacerla feminista y odiar a todos los hombres. Esa era mi misión en la vida. Cuando hago todo este proceso, gracias a esta persona, gracias a esta situación, porque era una persona y toda una situación, en un momento dije, no, yo quiero tener una familia, quiero tener un compañero, quiero tener una hermosa familia, un buen compañero. Es más, te voy a contar algo, Majo. Yo escribí en un documento, un día estaba así como con tanto trabajo que había hecho, como una información, mi corazón dijo, no, quiero un compañero con quien seamos amigos, amantes, socios, viajemos, estemos divertidos, tengamos nuestra casa, nuestros hijos, seamos felices. Yo lo escribí. Wow, y después lo materializaste, entonces. 4 años después, yo estaba sentada en la computadora de mi casa, buscando algo, estaba embarazada de mi primer hijo, y cuando leo eso, casi me desmayo, porque tenía exactamente lo que había pedido. Increíble, qué bonito. Y fue como un primer salto. Pero yo creo que hacer ahí una pausa de lo bonito de la importancia de las preguntas poderosas, ¿no? Sí. Y de darle la vuelta. En mi caso, yo me he dado cuenta de la importancia de, claro, hay situaciones que nosotros somos los que los denominamos que son, no, mala suerte o malas, ¿no? Sí. Y como si cambiamos la mirada y lo miramos es, bueno, ¿qué tengo que aprender de acá? Pues somos capaces de resignificar y darle la vuelta y sanar. Totalmente, y son como portales. Son portales, porque yo podía haberme quedado atrapada en el resentimiento, que era un resentimiento antiguo de mi mamá y de las mujeres de mi clan, o decirlo como sistémicamente. En ese momento no tenía ninguna herramienta sistémica, ¿no? Pero me conecté con mi corazón y dije, no, yo quiero esto. Y hoy ya hace 25 años que estoy con mi marido, tengo mis 3 hijos, 3 varones encima, que son divinos, tengo una familia hermosa. Tengo apoyo todo el tiempo por todas las cosas que hago. Entonces, ese fue como un primer salto. El segundo salto, porque este segundo fue creo que el más... tengo 3, pero bueno, no sé cuánto tiempo tenemos. Pero el segundo salto... Vamos hasta el segundo. Vamos al segundo. El segundo salto, yo tengo 3 varones, 3 hijitos. 3 hijotes ya. Y tenía toda esta historia, ¿no? Esta historia que te digo que yo no quería abrir la puerta. De violencia, de abuso, de carencia, no, estaba todo ahí guardadito con un moñito, ¿viste? Entonces estaba bañando a mi hijo más grande tenía 4 años, después el que sigue tenía 3 en ese momento y el más chiquito 1. Entonces yo los ponía en la bañadera y los bañaba a los 3. Entonces yo estaba bañando a los 3 que yo, y el más grande me mira y me dice, me mira a los ojos, ¿no? Mamá, vos sabés que cuando vos te enojás, yo me enojaba mucho. No sos vos, mamá, sos como un monstruo y me das mucho miedo. Wow. Yo cuando me dijo fuerte. eso, Majo, dije, ¿sabes qué, Roxanita? Corazón, a sanar, a trabajar, no. A estos 3 criaturas no les voy a pasar ni una gota de todos mis temas no resueltos. Así que yo no soy la madre que hace las tortas, hace la comida, no tengo ni idea, no piso la cocina, soy un desastre, un desastre. A veces son las 9 de la noche, ¿qué hay de comer? Ay, ¿qué hora es? Yo estoy metida en mi computadora, en mi mundo, ¿viste? Pero si algo hice todos estos años fue trabajar en mí, para no pasarles nada. Y yo tengo hoy, mira, el más chico tiene 20, después el otro 22 y 23 son chicos, son jóvenes tan amorosos, tan bien plantados.
ayudan a otros amigos, son centrados, sanos emocionalmente, cariñosos, todos están llenos de amigos. O sea, entonces me metí de lleno y fueron varios años, porque no son cosas que uno las hace un día para el otro. Me metí y lo hice. Toqué momentos muy incómodos y situaciones difíciles y memorias. Yo creo que de ahí quiero resaltar 2 temas. Lo primero es que efectivamente temas no resueltos nuestros, pues se los traspasamos a nuestros hijos y a las generaciones futuras. Entonces, y lo segundo es que sí se puede sanar. O sea, sí hay un proceso, hay que meterse, hay que arremangarse, es incómodo, pero hay luz al final del túnel. Mira, con todos estos años entre mis propios trabajos personales y acompañando a muchas personas, yo te podría asegurar que lo que nosotros no trabajamos en nosotros lo pasamos a nuestros hijos. Es más, muchas veces la gente me viene a ver, no, que a mi hija le pasa tal cosa. No es tu hija, sos vos. Hay algo tuyo que no está resuelto. Y por otra parte, todas las situaciones que vivimos, entre comillas difíciles, humanamente difíciles, son elecciones de nuestra alma, que eligió encarnar en esas personas, eligió esa frecuencia, eligió esa familia. Eligió eso para, ¿sabes para qué? Para hacer una evolución, para tener un salto evolutivo. La persona, su grupo, su clan y la humanidad. Ro, ¿para ti qué son las constelaciones familiares? Bueno, las constelaciones familiares son una práctica psicoterapéutica que lo que hace es, a través de, ya sea en forma individual o en forma grupal, identificar cuáles son las dinámicas familiares que invisibles / ocultas que están impidiendo que la persona que acude a un facilitador sistémico necesita ver. Por ejemplo, tiene algún problema, no sé, con el dinero o con la pareja o con la maternidad o la paternidad o con la profesión. Bueno, una cuestión puntual que le esté sucediendo, a través de la constelación familiar puede identificar si hay alguna lealtad, si hay algún patrón que está repitiendo, si hay un lugar que está ocupando que no debería ocupar, y eso da información para liberar, ordenar, equilibrar ese bloqueo por el cual está consultando. Bueno, habiendo dicho esto, vamos de lleno a hablar un poquito sobre lo que viví en el taller, que fue absolutamente maravilloso. Si tienen la oportunidad de alguna vez de trabajar en un taller con Ro, se lo súper recomiendo. Para mí fue absolutamente transformador y quiero acá enfrente de todo el mundo darte las gracias porque me tocaste el corazón y fue muy sanador. Lo primero que me impresionó muchísimo es que empezamos hablando que los sistemas tienen unas reglas, tienen unas leyes, digamos. Y esas leyes rigen absolutamente todos los sistemas. Sistemas es el sistema familiar, el sistema de trabajo, el país, mejor dicho, del nivel que tú lo quieras poner. Y quisiera que explicaras muy brevemente y como dando un ejemplo, digamos, de cómo funciona y de cómo cuando no están funcionando estas leyes, pues hay un desorden que es necesario sanar. Empecemos con la ley de pertenencia. Explica un poquito qué significa la ley de pertenencia, cómo funciona y qué pasa cuando uno no respeta la ley de pertenencia. Me encanta porque, viste, como abogada, me encanta saber que hay leyes más allá de las que están escritas por los legisladores. Estas no están escritas por ningún legislador, son leyes universales, son leyes del amor, de cómo funciona el amor y cómo circula o no circula el amor. Y la ley de pertenencia nos dice que todos pertenecen. Parece simple, ¿no? Cuando yo digo todos pertenecen. Pero ¿quiénes son todos que pertenecen a cada uno de nuestros propios sistemas? Vamos a poner el ejemplo del sistema de familia, porque tenemos sistema de familia, el sistema del club, el sistema profesional, el sistema de país, ¿sí? Todos pertenecen, es todos. Ese, no sé, el abusador, el tío borracho, la mujer abandónica, esa muerte quizás, ese dolor por esa muerte de un niño, muchas veces no se lloran cuando hay muertes muy violentas y muy duras. O también un niño no nacido. O un niño no nacido, porque es tanto el dolor que no lo veo, no lo estoy incluyendo. O sea, tanto lo que yo excluyo por ira, por enojo, por ideología, porque quizás creo que ese tío borracho no tiene que estar en la familia o porque es drogadicto o por lo que sea, es una opinión nada más. ¿Quién dice que está bien o que está mal? Lo mismo en otros sistemas, a nivel país, a nivel sociedad, ¿no? Todos pertenecen, es todos, absolutamente todos, y todos tienen un lugar. Y cuando esa ley no se respeta, el sistema, como el sistema tiende y tiene como propósito vivir y seguir sobreviviendo, va a ir generando mecanismos
para que ese excluido, es el excluido, el que no está, sea visto. Entonces, hay muchas formas de generar mecanismos, muchísimas, te puedo dar como... Dame una, porque son muchos temas. Mira, te puedo dar un ejemplo, a ver, se me viene este porque es un ejemplo no tan común, porque quizás es más común la exmujer, bueno, este no es tan común, este es el caso de una persona que acompañé, porque vos sabés, Majo, que ya además yo ejerzo una abogacía totalmente holística, donde integro todo esto. Una mujer que era una obsesiva de pagar las deudas, estaba obsesionada con tener todo al día, pero le habían hecho un reclamo, un juicio, por una deuda que supuestamente ella tenía, pero que no tenía, pero había un juicio, y ella tenía terror a ese juicio porque estaba implicada en ese juicio. Y ella de hecho le ofrecía al que le estaba haciendo el juicio, le ofrecía cerrarlo con dinero y él no le aceptaba. Y entonces ella parecía que estaba en deuda. Entonces hicimos un trabajo con ella, con su transgeneracional, con su árbol genealógico, y descubrimos que había un bisabuelo que tenía muchas deudas y se había suicidado por las deudas y era como la vergüenza de la familia. Entonces este juicio, este reclamo que había, era para que se vea a este bisabuelo y se integre y forme parte de ese sistema. Cuando integramos a este bisabuelo y hacemos un trabajo sistémico, se arregló el juicio, pudo cerrar ese juicio. Entonces es un ejemplo quizás no tan común, ¿sí? Pero por ejemplo, cuando son segundos matrimonios, ¿sí? Generalmente el matrimonio anterior, hombre o mujer, se lo excluye, no se le da su lugar que corresponde, no se habla o se habla mal. Si yo hablo mal de alguien de mi familia que forma parte del sistema, ya sea en forma consanguínea o no, estoy excluyendo. Y cuando excluyo, esa exclusión, ese excluido, aparece de alguna otra forma. ¿Cómo aparece? Aparece a través de los conflictos, por eso en la abogacía holística, todo lo que es conflictos vemos a ver sistémicamente qué está pasando, porque el conflicto nos está mostrando algo que no estamos viendo, o aparece una enfermedad, o aparece en alguien que, no sé, mi hermana que se casa con alguien que no nos cae bien a la familia y está representando a alguien que fue excluido en su momento. Hay muchas formas, pero siempre el sistema va a querer estar completo y el excluido va a querer y tiene que ser visto. Una vez que el excluido es visto, todo se soluciona y vuelve. ¿Por qué? Porque son órdenes del amor. El amor fluye. La ley de la jerarquía. La ley de la jerarquía es, como bien lo dice, no es la jerarquía de militar que nosotros conocemos, ¿no? Institucional. Es los que vinieron primero son los primeros. Entonces tenemos que respetar los que, por ejemplo, nuestros padres vinieron primero, nuestros abuelos vinieron antes, nuestros bisabuelos vinieron antes. Vamos a poner un ejemplo. Los hermanos, el mayor vino primero, luego viene el del medio, luego viene el otro. Entonces, ¿cómo lo vemos en la práctica, esto que parece tan simple? Bueno, primero que como mis padres vinieron antes, más allá de la historia que yo te conté, yo tengo que respetar la decisión de ellos de casarse, de no casarse, de tener los conflictos que tuvieron y no ponerme a juzgarlos, sino simplemente saber que ese fue su forma de vincularse, su forma de conectarse, su forma de estar en esta vida, y es esa jerarquía de respeto a lo que ellos decidieron hacer. Lo mismo con los abuelos, los bisabuelos, etc. Hay algo que a lo largo del taller vimos mucho, era la importancia de no juzgar, porque además uno no sabe qué vivieron ellos, qué hacen, que fueron así, que a lo mejor también fueron niños heridos y que también tuvieron algún problema y por eso es su forma de actuar de la mejor manera posible, sino es no juzgar y desde el amor integrar y aceptar. Es un principio fundamental dentro de lo sistémico, dentro de esta postura sistémica, esta mirada sistémica es aceptar las decisiones que ellos tuvieron que tomar y la forma en que ellos eligieron vivir y cómo vincularse. Si nosotros lo podemos hacer distinto, por supuesto que sí, honrando lo que ellos hicieron y no como rebeldía. Yo lo voy a hacer mejor porque ustedes no sabían. Ahí hay desorden. Ahora, cuando yo acepto, entiendo que ellos lo hicieron así porque ellos vinieron primero y respeto esa jerarquía incluso en las decisiones, hay orden también y hay amor. Hay un ejemplo bastante fácil que te puedo dar, Majo, es cuando nosotros nos convertimos en adultos, ¿no? Que ya tenemos 30, 40, 50, 60 años o 70 y nuestros padres todavía viven
Y no sé, y nuestros padres deciden o vender una propiedad o no hacer tal cosa o no hacer tal otra o perdonar una deuda a alguien o determinado tratamiento médico no lo quieren hacer cuando deberían hacerlo. Y nosotros como hijos que vinimos después les decimos lo que ellos tienen que hacer y les decimos que están equivocados. Ahí hay desorden. Yo le puedo decir, mira mamá, ok, o papá, ok, acepto, sí. Está bien, si querés mi opinión te la doy, pero si no, bueno, ok, y hay que respetar. Y hay que respetar aunque nos duela, aunque creamos que están equivocados, aunque nosotros no lo veamos así, tenemos que respetarlos. Eso es bien un ejemplo muy claro de la ley de jerarquía. Siento que hay un tema también muy importante y es que uno a veces quisiera que fueran diferentes. Y parte de lo que entendí en el taller es, no, hay que aceptar. No. Son lo que son y te dieron la vida, que es lo más importante que tú tienes. Hónralos, acéptalos. Y desde el amor puedes elegir algo diferente. Exacto, mira, yo siempre en las constelaciones, bueno, viste las constelaciones que ya conociste y viviste, cuando hacemos un movimiento sistémico donde la persona toma conciencia que nuestro papá, nuestra mamá solamente tenían que darnos la vida y punto, y lo entienden y lo sienten, siempre les digo, hay mucho Hollywood acá, ¿no? Mucho papá idealizado, mamá idealizada, mucha película, mucha ficción, que no es la realidad. La realidad que son seres humanos con sus luces y sus sombras, sus historias, sus dolores, sus alegrías, sus dones activados y expandidos o sus dones no activados y no expandidos, y nosotros somos los últimos. De acuerdo. O sea, nosotros vinimos después. Hablemos cortiquitico sobre la ley del equilibrio entre el dar y el recibir. Bueno, esta ley está muy conectada, como te decía en el taller que hicimos, con las órdenes de ayuda, con cómo ayudo, ¿sí? Entonces, acá es simple, pero no tanto. ¿Por qué? Porque esta ley es una de las más distorsionadas, la que tiene más distorsión de todas las otras también, porque excluir, estamos muy acostumbrados a excluir, separar, juzgar, criticar, fanatizarnos de un lado o del otro. Las jerarquías también, el desorden lo tenemos también bastante incorporado en ponernos en la mujer de mi papá o el marido de mi mamá o la madre de mis hermanos también. Pero esta, la del dar y el tomar y dar y recibir, es una ley donde es muy simple porque es como te lo dice, ¿no? Todo tiene que estar en equilibrio. Si yo te doy algo, tengo que recibir algo a cambio que tenga equilibrio con lo que di. Y con una cultura histórica, donde nos enseñaron a tenés que dar sin esperar nada a cambio. Tenemos que ayudar a otros sin recibir nada. Tenés que estar al servicio del otro. Recibir es pretencioso. Y más en la parte esta de todo lo que es autoconocimiento, ayuda, ¿no? Crecimiento personal, etc. Hay como mucha barrera, muchos sesgos desde un lugar cultural y hasta religioso en muchos casos, de todas las religiones, no de una, de todas. De que como si recibir estuviese mal, como si yo estoy dando algo, te lo tengo que dar gratis y sin recibir nada al cambio. ¿Y qué pasa con esa ley cuando se transgrede? Siempre hay traición, porque como es una ley universal, es una ley sistémica. Todo lo sistémico está muy validado, te diría científicamente, porque ya tiene años lo sistémico de validación a través de casos. Cuando yo doy y no recibo, siempre viene la traición, porque el otro recibió tanto, que no tiene cómo devolvértelo. Entonces la mejor forma de salir de ese vínculo y de estar en equilibrio es traicionando, es enojándose, es peleándose. Entonces esa ley, por eso te decía, Majo, que esa ley es como la más importante a revisar. Muchas veces me preguntan, ¿no? Esto justo me pasó ahora cuando estábamos en las constelaciones. Justo, mira, hace un ratito en un llamado. Vamos a hacer una constelación para el colectivo, no sé qué. Sí, le digo, si quieren hacemos. ¿Y hay que pagar algo? ¿Intercambio? Sí. O sea... Sí. Intercambio. O sea, no, aparte me lo pregunta alguien sistémico, que es consteladora. Ya sabes la respuesta. O sea, ¿por qué? Porque si yo doy algo que es bueno para vos y vos no das algo a cambio, no te va a servir lo que te di. No va a servir. Porque vamos a quedar atrapados en una deuda. Y cuando yo doy y creo que no necesito del otro, eso es soberbia también. Y esa arrogancia, yo te puedo dar y no necesito de vos. Entonces por eso te digo que para mí, esto es una opinión mía muy personal, es una de las leyes que tiene más distorsión. Vamos ahora a un tema que para mí fue también muy revelador
y es el tema de las posturas. De cómo hay 3 posturas y estamos siempre actuando o como desde el niño, ¿no? Ay, dame, o el padre, ¿no? Autoritario, tienes que hacer esto, y el ideal es actuar como el adulto. Explica ahí un poquito cómo esto también se mete, porque son muchas cosas que... Claro, eran muchas, ¿no, Majo? Muchas. Las posturas serían como desde la mirada de Hellinger, porque hay otras miradas que yo te voy a decir un título, que es niveles de conciencia, que son estas 3, ¿no? La postura de niño, donde yo estoy, no importa la edad que tenga, pero estoy en un modo infantil de que exijo, pido, exijo, dame, como un niño, y no doy nada a cambio, y no tengo responsabilidad además, porque el niño no tiene responsabilidad. Entonces eso pasa muchísimo, yo lo veo mucho en la consulta como abogada, donde el cliente viene en una postura de niño. Te doy todo a vos y vos me lo vas a resolver. O sea, no importa la edad, uno puede ser niño a la edad que sea. Sí, sí, hay personas que tienen... La edad que sea. La edad que sea y siguen. Y sientes que los otros son los que le tienen que resolver el problema y yo no soy capaz. Sí, y además está como también muy vinculada con otra cosa, pero sí no me quiero ir por las ramas. Entonces, la postura niño tiene que ver con eso, y no importa la edad que tenga, sino que es una forma. Por ejemplo, te decía, como abogada, muchas personas vienen que quiero que el abogado me resuelva todo, y yo soy un niño reclamando que me escuchen y que me den la razón, y yo quiero ganar, punto. Esa es la postura niño, ¿sí? La postura padre es una postura, las 3 son inconscientes, no, nadie es consciente de esto. La postura padre es una postura donde la persona está en autoridad. Yo te voy a decir lo que tenés que hacer, o yo lo hago por vos, ¿sí? Yo me encargo, y además te voy a decir lo que tenés que hacer. Vos no tenés que pensar en nada, no te preocupes que yo me encargo. Padre, un hijo. Esa es la postura padre. Que eso también muy común en el ejercicio de los abogados, ¿sí? Yo me encargo porque es lo que nos enseñaron, ojo, claro, claro. Nos enseñaron una postura padre. Pero eso está debilitando a la otra persona, porque en últimas le está diciendo tú no eres capaz. Sí, exacto. Y ahí hay desequilibrio. Y la postura adulto, que es la postura que se promueve, digamos, incluso en esta abogacía holística, y viene bien de lo sistémico y viene bien de Hellinger, es un adulto con otro adulto, donde cada adulto ve al otro como un adulto, lo mira al otro como un adulto, sabe que el otro puede hacer su parte, que es responsable, y él, el ayudador en este caso, también se pone una postura adulta y sabe hasta dónde es su ayuda, cómo es su ayuda y cuáles son los límites, y asume su responsabilidad. Son 2 adultos y ahí hay equilibrio. Entonces, no importa la edad, es un tema de forma vincular y como de conciencia. Me parece tan importante porque que tantas veces en relaciones entran como en unas dinámicas, sí, o desde la víctima, ¿no? La víctima que viene siendo como el niño que quiere que todo el mundo resuelva las cosas, o el que viene a darla como no, es que usted tiene que hacer esto, usted debería hacer eso. Y qué importante que cada uno se responsabilizara de su propia vida y decir, ok, yo desde mi responsabilidad voy a hacer lo mejor posible, pero respetándote y entendiéndote que tú eres otro adulto enfrente de mí. Y ahí pasa algo que vos dijiste antes, Majo. Cada uno recupera su poder personal, su poder de aprendizaje, su poder de resiliencia, su poder de autoconocimiento, su poder de aprendizaje a raíz de lo que está sucediendo, y crece. Para alguien que esté escuchando este episodio y diga, oiga, no, pues tal vez yo estaba actuando de niño en el pasado, ¿qué pasos le puedes dar o qué puedes como luces dar de empezar a recuperar su poder y empezar a asumir su rol de adulto? Autoidentificarse cuando está en rol niño. Niño, te diría, no es lo mismo, pero está muy asociado como víctima, la queja. Si yo me veo que estoy todo el tiempo quejándome y además señalando al otro de todos mis males, me tengo que empezar a mirar, porque ahí perdí poder. Si yo estoy preocupado por los que los demás piensan de mí, también perdí poder. Entonces tengo que revisar de dónde aprendí que es tan importante lo que los demás piensen de mí. Si yo estoy preocupado por las cuestiones que pasan en el mundo, que no puedo resolver, no puedo solucionar, que la guerra en no sé qué país, que el hambre de no sé dónde, que esto, que el otro, me perdí. No estoy recuperando mi poder, no estoy en mi poder, en lo que yo puedo hacer aquí ahora, en este instante desde mí. Todo eso son drenajes de poder, drenajes de energía y desconexión con nosotros mismos. Qué importante eso que estás diciendo de dónde pongo la mirada y si estoy perdiendo, se está drenando el poder, porque pues a veces pasan en el país la situación o lo que dices tú, las guerras, que no, qué preocupación, pero ahí no puedo hacer nada. Entonces, ¿cómo hago para volver la mirada hacia mí y decir, ok, yo aquí ahora qué puedo hacer para hacer un poquito mejor el mundo? Me parece muy importante esa mirada. Bueno, primero dejar de mirar todo lo que no puedo hacer nada.
Primero, o sea, realmente dejar de mirarlo. El otro día en la constelación que tuvimos se lo dije a una persona que estaba muy angustiada por todo lo que pasaba en el mundo. Sí, me acuerdo. Primero, dejar de mirar. O sea, ¿por qué? Porque esto que te voy a decir es bien desde nuestra biología, ¿sí? Bien científico. Nuestro corazón, nuestra emoción y todo el sistema, digamos, nuestro eléctrico, ¿no? Neuronal. A ver, todo nuestro sistema neuronal se activa todo el tiempo y se activa de una forma o de otra. Cuando yo estoy mirando o un noticiero o una película, aunque sea ficción, aunque sea mentira, sí, o algo que es verdad, que me genera angustia, me genera miedo, me genera que me achico, etcétera, el cerebro no distingue que es algo que no es tuyo. Cree que te está pasando a vos. Literalmente, realmente cree que vos estás en ese noticiero, en esa película o en esa guerra. Entonces ahí todo tu sistema emocional como que se impacta, se deprime, ahí pierdo las defensas y me desconecto de mí. Entonces, en primer lugar, cuando es lo externo, te diría, como decía una canción, apaga el televisor, ¿viste? Sí. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, cuando estoy pendiente de la mirada del otro, que es algo cultural también, algo que nos han enseñado, ay no, hijita, ponete así, ponete allá, que fíjate. Que van a dirán, el que dirán. ¿Qué dirán? El famoso ¿qué dirán? Sí. Sí. Que en ese caso yo te conté una parte de mi infancia muy dura, pero tengo una parte espectacular, que gracias también a esa parte espectacular, también creo que soy lo que soy. Que mi madre, con todo eso que era y con todas sus... Siempre lo primero que me enseñó es, no te tiene que importar nunca lo que los demás piensen de vos. Nunca. O sea, no te tiene que importar. No mires afuera. Siempre. Y además desde los 9 años, 8 años me daba metafísica, física cuántica, el Tao, los médicos del Tíbet, los Salrapa. Yo leía eso de chica, por eso mis constelaciones son cuánticas, porque en realidad yo me crié con eso. Increíble. Lo viví desde chica. Me enseñaba espiritualidad, los iluminados, todas esas cosas que en ese momento no era tan común como ahora. En ese momento... No, pues rarísimo. O la iglesia, sí, o la sinagoga y punto. ¿Viste? La mezquita, nada más. Yo era todo... Bueno, entonces... Una de las cosas que descubrí saliendo al mundo es que la gente estaba muy preocupada por lo que pensaban de ella. Y yo decía... Es como una maleta muy fuerte de llevar, ¿no? Sí. Y permanentemente, bueno, ¿qué van a decir de mí? O sea, con esa angustia de qué van a pensar de mí, pues hace que uno se pierda de sí mismo, ¿no? Claro. Te perdés de vos mismo porque estás... Ni idea, no sabés ni siquiera si están pensando en vos. Encima. Encima. Y el otro punto, cuando me veo y me identifico que estoy en la queja, que es la víctima... Ahí me tengo que empezar a observar y dejar de señalar para afuera y señalar para adentro. Y verme a mí y decir, bueno, a ver, ¿dónde y cómo hago para salir de la queja? Y es un trabajo de descubrimiento. ¿Dónde y cómo hago para salir de la queja? ¿Qué es lo que no estoy pidiendo que quisiera pedir? ¿Por qué no pido? Porque la queja y el victimismo, ¿por qué estoy en este lugar cómodo de queja? ¿O por qué estoy en este lugar cómodo de víctima? Hay una gran manipulación desde la víctima. Y hay una gran manipulación también desde la queja. Entonces, ahí también pierdo poder. Y de alguna manera es pobrecita yo no soy capaz. Sí. Yo misma me estoy quitando el poder. Para alguien que en este momento, yo conozco una que otra persona que están así en esa. ¿Uno qué le puede decir? Porque uno quisiera inspirarlos a que hagan, digamos, una búsqueda y encuentren la paz, porque en últimas no son personas que están tranquilas. ¿Qué puede uno decir como para que se cuestionen? Porque ellas también se están amargando, es su propia vida la que se están amargando, ¿no? Primero, si quieren salir de ese lugar, porque quizás no quieren salir de ese lugar, están aferrados o aferradas esas personas a estar en la víctima y estar en la queja, porque es lo que conocen. Entonces, muchas veces en las constelaciones yo veo, ¿no?, que cuando llegamos al punto clave, digo, ¿querés salir de ese loop? Vos me viste. ¿Querés salir de ahí o querés seguir quedándote? Y lo pregunto en serio, porque quizás se quieren quedar un tiempo más porque no están listos para salir. Me ha pasado con gente que me dijo, no, por ahora no quiero salir, quiero seguir acá. Ok, perfecto, quedás ahí, cuando quieras volvés. Entonces, primero si quieren salir. Y si quieren salir, solo si quieren salir de ese lugar, entonces ahí sí, bueno, porque no vas a constelar, porque no vas a estudiar todo lo genealógico, el transgeneracional es muy importante, porque no haces un proceso de autoconocimiento, ¿no? Y empieces a estar mirando tanto afuera, mirarte para adentro. Pero es un camino, mirá, Majo, y vos me viste cuando lo hicimos en los movimientos sistémicos de estos días, hay una parte que solamente lo puede hacer esa persona, no lo puede hacer otro. ¿Te acordás ¿Te acordás en el campo que yo les decía? Se lo dije a varias personas. Esta parte solamente vos la puedes hacer. Ni yo, ni tu representante el paso por ti. Lo puede hacer por ti. Solamente vos lo puedes hacer.
Totalmente. Es elegir, ¿no? Todos tenemos el poder de elegir. Fíjate qué libres que somos, que tenemos la libertad de elegir si nos queremos quedar aferrados al sufrimiento o queremos salir de ese lugar que significa desapegarnos de patrones que nos tienen apegados al sufrimiento. Mira el poder que tenemos. Wow. Tema grande, otro tema enorme que no quisiera dejar que se acabe este episodio sin tratarlo y que me impactó muchísimo porque varias de las constelaciones que hicimos, adentro había un niño herido, un niño. Háblanos un poquito de, pues porque uno piensa, no, eso fue cuando yo fui de niño y nada que ver y es algo allá afuera, pero lo que sentí, viví, experimenté es que el niño, la niña está dentro de nosotros y si está herido, pues es importante sanarlo. Sí. Nuestro niño, nuestra niña, nuestro adolescente, nuestro joven, está vivo y activo en nosotros todo el tiempo. Y absolutamente todos, en algún punto, tenemos alguna parte, alguna herida, alguna cuestión que necesitamos ver. Creemos que eso ya pasó porque pasó el tiempo, pero ese niño, esa niña, esa joven, hasta los 21 años por ahí, está literalmente, te digo, yo te lo voy a decir de una forma y ahora te lo voy a decir científicamente, está literalmente viviendo en una línea de tiempo paralela y es el que dirige y maneja toda nuestra coherencia emocional. Todas nuestras decisiones, nuestras reacciones, nuestras elecciones y especialmente hasta nuestros miedos e inseguridades que se nos expresan en muchos lugares vienen de ese niño que está ahí despierto, anclado en ese lugar, en ese momento donde se activó esa herida. Entonces, ¿qué hacemos en la constelación cuando eso aparece? Lo que hago en la mía, te voy a decir, Majo, porque yo he visto otras constelaciones y cada uno haga lo que quiera hacer. Como yo conozco mucho, mi niña estaba muy herida y aparte lo tengo en mi carta, viste, no sé bien cómo es la historia, pero algo de un quirón, no sé qué cosa. Pero entonces, lo que yo hago, vamos a esa línea de tiempo, viajamos a esa línea de tiempo en la constelación, vemos a ese niño, lo conectamos a ese niño, lo llevamos a ese lugar, pero le damos otra interpretación o como otro movimiento a lo que pasó ahí. Hacemos un movimiento como en esa otra línea de tiempo. Y te vuelvo a nombrar la palabra línea de tiempo porque yo viste que doy una formación sobre esto y como las constelaciones, para mí estas que hago son cuánticas. Hay un módulo que tengo todo de la teoría de Jacobo Grinberg, de la teoría sintérgica, donde él nos habla que el tiempo en realidad no existe. Eso te iba a preguntar, esa era mi siguiente pregunta, es hablar un poco del tiempo, porque en la física cuántica no existe. No existe, o sea, está todo ocurriendo. Todo al mismo tiempo. Y ese es el ejemplo del niño interior, de esto que te estoy diciendo, y vos lo viste en las constelaciones. Entonces, de repente vos ves a una mujer o un hombre de 40, 50 años que entran a cuando se acordaban tenían 5, 6, 10 o 15 y volvieron a ese lugar y conectaron con ese lugar, porque no existe el tiempo. Y eso es bien de la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg, además de otras más, ¿no? Pero ahí yo pude entender bien cómo funcionaba esto de la teoría sintérgica y cómo era el tema de la línea de tiempo y por qué podemos ir ahí y darle una nueva interpretación. No volver a tocar esa herida y abrirla para generar más dolor, no. Tocarla y sanarla. Sanarla con una nueva interpretación, con un adulto que lo abraza, que lo recibe, que el adulto es la propia persona, ¿no? Entonces esto bien está muy conectado, por eso te digo es una línea de tiempo y científicamente está recontraprobado de que cuando vamos a esos lugares en esas líneas de tiempo donde quedaron pedacitos de nuestro ser atrapados en un trauma, rescatamos eso, lo reinterpretamos, lo revalorizamos, lo sanamos, lo dejamos salir, la persona automáticamente en el momento cambia y cambia su estar en la vida porque ya se sanó eso. Entonces realmente andan muchos niños y niñas heridas por el mundo. Y en eso soy como bastante, vos me viste, Majo, bastante, es como una cirugía que se hace, entonces tenés que tener mucho cuidado. Sí, es una cirugía mayor. Mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Yo vi otras y me puse mal, porque como no podía intervenir, porque no era mi constelación, no podía tolerar las cosas que estaba viendo porque lo veo. Otro tema, para ponerle un lado bonito a todo esto, es, tú invitabas mucho a conectarse con la frecuencia del amor, del gozo, de la reconciliación, de la abundancia. Cuéntanos un poquito para alguien que también no esté conectada, pues no vaya a hacer una constelación, pero ¿cómo crees tú que en la vida del día a día una persona que nos esté oyendo diga qué tips le puedes dar para que efectivamente se conecte con estas mayores vibraciones y frecuencias del amor, del gozo, de la abundancia? Bueno, dicho lo anterior, que salir de la queja, el victimismo en eso, o sea, eso dicho, pongamos que la persona dijo, ok, listo, voy a salir de la queja, voy a salir del victimismo. Entonces,
Paso 1 es paso eso. 1. Claro. Paso 2. Veo en mi día, ¿cómo fue mi día hoy? ¿Qué regalos tuve? ¿Qué viví? ¿Qué experimenté? No, tuve un problema con bueno, ¿qué aprendí de esa situación? ¿Qué me enseñó esa situación? Y obviamente para conectarnos con una alta frecuencia, que es el amor, la alegría, ¿qué dejo ingresar? ¿Qué información dejo ingresar en mis ojos? A través de mis ojos, a través de mis oídos, y que eso va a mi corazón. ¿Qué información? ¿Me voy a poner el noticiero? ¿O voy a poner una serie? Yo ya no miro más películas clásicas. Te juro que lo único que miro son dibujitos, Kung Fu Panda, en serio, te juro. Es tremendo. Pero miro algo que me inspire, claro. Veo un video en YouTube que me inspire, veo algo que me ayude a estar mejor, porque nuestro cerebro va registrando todo el tiempo lo que estamos viendo, escuchando y sintiendo. Entonces, ¿con qué información quiero despertarme y acostarme día a día? Me van a decir, bueno, sí, pero al final después igual tengo que pagar los impuestos. Perfecto, eso es una partecita. Pero tengo gran espacio de mi tiempo en que puedo elegir, por ejemplo, qué podcast, qué tipo de podcast voy a escuchar, qué tipo de música. La música es una llave maestra también para entrar en nuestra psiquis, ¿sí? La música tenemos de todo tipo de música. ¿Qué tipo de música voy a escuchar? ¿Con qué tipo de conversaciones me voy a nutrir? ¿Me voy a poner a hablar de política, de economía, del partido de fútbol, de quién ganó, o de la actriz o el actor? ¿O con qué tipo de conversaciones me voy a nutrir? ¿Con qué tipo de actividades me voy a nutrir cuando hablaba del juego, del disfrute? ¿Sí? ¿Con qué disfruto? ¿Con qué lo paso bien? Y entonces empiezo en mi día a día, en mi vida, ir trayendo esto en lo cotidiano. Otra cosa que a mí me impactó muchísimo en la constelación era cómo en el campo absolutamente, pues muchas cosas hablaban. O sea, nos pasó con la persona que estaba constelando a su papá y entraban y salían mujeres y tú dijiste, él era muy mujeriego. Y yo, sí, o sea, eso extrapolado, digamos, a nuestro día a día que estamos viviendo, lo que está pasando alrededor de nosotros nos está enviando mensajes. Todo el tiempo, todo es campo. Eso que tú dices, Majo, es el campo, como cuando nosotros empezamos a observar todo lo que nos rodea, esos mensajes invisibles pero visibles al mismo tiempo. Si los decodificamos, empezamos a entender el lenguaje simbólico de todo lo que nos está pasando, nuestra vida se convierte, te diría, casi en una aventura, porque es una aventura descubrir qué nos dijo hoy el día. Ay, qué bonito eso. Pensar por la noche hoy qué mensajes me dijo el día hoy. Es una aventura, es como una aventura. Yo hice el año pasado el Camino de Santiago de Compostela y experimenté que el camino me fuera mandando mensajes, pero como que lo hice en ese momento y ahorita con el día a día se me olvida hacerlo, pero voy a retomarlo, me parece muy bonito. ¿Podés hacer tu Camino de Santiago todos los días? Todos los días, claro, que no sea una cosa exclusiva de ahí, sino vivirlo todo. Para alguien que se sienta que ha intentado de todo y que sigue repitiendo como los mismos conflictos, ¿qué le puedes decir? Que intentó de todo, pero no llegó a la persona y al punto que tiene que sanar. Porque a veces uno no quiere sanar eso realmente y va a... No digo que todos lo sean, pero hay muchos que son superficiales y que van por arribita y por encimita, como decimos en Argentina. Sí, como por los laditos. Exacto. Evadiendo lo que de verdad es importante. Exacto, y hay ya no siquiera terapeutas, ¿no? Sino de todo, que van por encima también. Entonces la persona busca ese que va por encima. Y está bien, porque hasta ese momento iba por encima, hasta que un día dice, quiero ir a fondo. Entonces, pídale a Dios, al universo, a la divinidad de quien crea, que te mande la persona. Mandame la persona para ir a fondo. Pero la persona lo tiene que decir. Entonces hizo de todo y fue por encima, es porque es lo que podía hacer y está bien también. No darse palo, porque uno muchas veces se da palo, no. Pero estaba solamente preparada o preparado para ir así. Ahora quiero ir a fondo. Mándenme la persona, o mándenme el lugar, o mándenme la experiencia, y voy a fondo. Yo quiero dar fe y testimonio que efectivamente las veces que yo he pedido, mándenme a alguien para este tema específico, ha aparecido la persona al día siguiente, o sea, de la forma más mágica e increíble. Pero es una elección tuya, nuevamente. Nadie más va a dar ese paso por ti. Sí. Rose, nos está acabando el tiempo. Bueno. ¿Qué es para ti florecer como mujer? Florecer, bueno, es muy linda la imagen que me das, florecer. Florecer es eso, es poner lo que te decía, ¿no? Es darnos cuenta que somos semillas. Qué lindo. La semilla tiene una potencial de ser una flor, de ser una planta, de ser un árbol. Entonces, poner nuestra semilla que somos adentro de la tierra que hay oscuridad, meternos en nuestra noche oscura del alma,
y dar tiempo a esa semilla que está en esa oscuridad, regarla, nutrirla ahí adentro, en la oscuridad, para que empiece a salir y a florecer y a mostrar su belleza. Resuena totalmente con florecer en invierno. Sí. Instrucciones para... No te he comentado que yo escribo un libro que se llama Florecer en invierno. Entonces, por eso... Mirá, sí, no. sí. Wow. Eso nació primero el libro Florecer en invierno y después a raíz de él fue que creé Instrucciones para florecer. Con la idea de que todos podemos florecer. Sí, total. No solamente podemos, debemos. Es nuestra responsabilidad con nosotros mismos. Porque vinimos a este mundo a algo, a florecer. ¿Y cuál dirías que son tus instrucciones para florecer? Mis instrucciones para florecer son esos, meternos, como yo te conté que hice cuando mi hijo a los 4 años me dijo eso, dije, voy a meterme adentro mío y sacar y ver, aunque sea doloroso, aunque sea difícil, aunque, no sé, me dé náuseas, lo que sea, lo voy a hacer y voy a florecer y bueno, y lo hiciste. Y así lo hice. Ro, ¿qué legado quieres dejar cuando ya no estés? Amor. Qué lindo. Y así lo estás haciendo. Así amor. Lo siento. Pero no mi amor, la frecuencia del amor. Yo lo entendí, pero bueno que lo expliques. No amor amoroso, sino la frecuencia. El amor es una frecuencia muy alta. Y yo quiero dejar, al menos que los que hayan pasado cerca puedan activar su propia frecuencia del amor. Un tema que no hablamos, pero sí quiero meter la cucharadita acá. Es cómo Ro viene trabajando para efectivamente esa frecuencia del amor, activarla en Argentina, activarla en Colombia. Ahí hicimos un ejercicio muy lindo de activación del amor y siento que es algo que cada uno de nosotros puede efectivamente empezar a vibrar en esa mayor frecuencia y impactar a los que están alrededor nuestro. ¿Cuál querías? No, simplemente lo hice como general, sin especificar. Sí. Solamente activar la frecuencia del amor. Exacto. ¿Hay alguna cosa que no te haya preguntado que te gustaría compartir? No sé. Faltaron cosas, o sea, vamos a tener que hacer otra porque fueron muchos temas lo que yo aprendí, lo que yo sané, lo que yo compartí en ese momento, en ese taller, pero traté de sacar las cosas más importantes, pero no sé si hay algún tema particular que te quieras resaltar. Mira, yo lo único que puedo compartir es gratitud, porque realmente ha sido un taller muy poderoso. Como les dije, hay mucho poder acá en Colombia, en la gente de Colombia. Son ustedes muy poderosos, pero muy poderosos, no sé cómo explicarlo con palabras acá y que se entienda. Tienen ustedes el poder del amor, listo para ser activado. Está a punto de salir eso. Así que solamente tengo gratitud y, como les dije, mucha honra. Se los dije el primer día, para mí era un honor poder facilitar un taller con todas personas de Colombia. Habían algunos otros países, pero la mayoría de Colombia, en semejante campo. Así que solamente eso, honra y gracias. ¿Qué viene para ti a futuro? Seguir trabajando en esto, me imagino. Sí, totalmente. Tienes que volver a Colombia. Voy a volver. Varias veces. Sí. Para las personas que te quieran contactar contigo, que digan, es que les haya quedado sonando, digan, Ro tiene varios cursos, tiene una página web. Cuéntanos un poquito de tu página web y cómo se pueden contactar contigo. Mi página es www.rosanabril, Rosana es con doble S. Bril es como el mes de abril, sin la A, siempre digo lo mismo. Lo van a ver escrito obviamente en el nombre del podcast. .com, tienen mi Instagram. Y bueno, y ahí en mi página tengo muchos cursos. Tengo cursos transgeneracional para el que quiera hacer su trabajo, su autoconocimiento a través del árbol. Están todo hago online yo. Solamente el que vos estuviste, Majo, es el legado presencial. Tengo también para abogados, por supuesto, para esta nueva abogacía que está naciendo. Tengo transgeneracional, tengo sistémico, hago atenciones individuales también, grupales, online, presencial, bueno, de todo. Bueno, entonces a quien resuene con este tema los invito a que contacten con Ro. Ro, de verdad te quiero dar nuevamente las gracias porque ha sido absolutamente espectacular conectar contigo, ver todo tu conocimiento, que lo pones además al servicio de todos, cómo te conectas, cómo estás ahí presente, cómo facilitas de una manera totalmente amorosa para que todos podamos sanar. Así que muchas gracias. Gracias a ti, feliz de estar acá. Sanar por dentro es una elección. Nadie lo puede hacer por ti. Y no hay un momento perfecto para empezar. El momento es cuando tú decides mirar hacia adentro con honestidad, reconocer lo que duele y empezar a transformarlo. Lo que vimos hoy con Rosana nos recuerda que cuando nos atrevemos a revisar nuestros vínculos, nuestras heridas y nuestras creencias heredadas,
comenzamos a liberar. Y en esa medida, todo afuera empieza a ordenarse con más fluidez, con más claridad, con más paz. Sanar es elegir conscientemente con qué quiero quedarme, qué ya no necesito cargar y desde dónde quiero relacionarme. Y en ese camino, conectarse con la frecuencia del amor es una de las decisiones más poderosas, porque el amor te permite agradecer incluso las sombras y vivir con más gozo, con más liviandad y más presencia. Gracias por estar aquí y recuerda que cada vez que sanas una parte de ti, haces espacio para florecer. Si este episodio te tocó el corazón, te invito a compartirlo con alguien a quien le pueda servir. Y si aún no lo has hecho, sigue Instrucciones para Florecer en tu plataforma de podcast favorita para que no te pierdas los próximos episodios. Hasta el próximo episodio. Hasta este momento, Instrucciones para Florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.